panel, segunda mesa de este seminario sobre política y dinero. Tenemos un panel de lujo. Está con nosotros María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval. Luis Pérez de Hacha, integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Y el tema de esta mesa es un tema de una enorme trascendencia, no solo para México, diría yo, sino para todos los países democráticos. Es el tema de la corrupción política contemporánea y sus expresiones. Y dentro de este gran tema está el tema, por supuesto, de la corrupción electoral, ¿sí? Que es un problema típico o común entre en los sistemas democráticos. La corrupción electoral es el intercambio de favores, nombramientos, contratos, permisos, cargos, decisiones, como una vez que ya estás en el cargo y ganaste la elección, a cambio de recibir donaciones, aportaciones, apoyos durante la campaña, ¿sí? Este intercambio, lo que, sobre todo en el derecho norteamericano, llamado el quid pro quo, ¿sí? Recibir algo a cambio de otra cosa, y generalmente implica candidatos, partidos políticos, recibiendo este tipo de apoyos, donativos, aportaciones durante las campañas, ¿sí? A cambio de que una vez que llegues al cargo, ellos tengan beneficios particulares. Esta forma, esta perversión del sistema democrático no es exclusivo de la democracia mexicana, es más bien un problema general de los sistemas democráticos, puesto que durante las campañas se requieren recursos para poder contender, ¿sí? Y los países democráticos han abordado soluciones al tema desde diferentes perspectivas, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo, en la década de los 50 se aprobó legislación que hacía un delito federal, ¿sí? La corrupción electoral, y básicamente el FBI era involucrado en largas y complejas investigaciones, que en algunos casos ha terminado con la carrera política de representantes en la Cámara de Representantes, de gobernadores, de jueces, en los casos en los que los jueces son de elección popular. La ruta policíaca es la, digamos, más común, porque son investigaciones muy complejas. En nuestro país, el tema de la corrupción electoral ha sido un tema del cual no se habla, yo creo que con la sinceridad y con la franqueza que se requiere. A menudo nos referimos a él con términos muy vagos, como la influencia del dinero en la política, o el que el dinero sea el que decida la política, o la infiltración del crimen organizado en las elecciones, ¿sí? Pero es lo que se ha tipificado, particularmente en otros países, como corrupción electoral. Los remedios las soluciones que se han buscado en nuestro país a la corrupción electoral han sido diversas. Una quizás que se ha mencionado como una solución al tema de la corrupción electoral ha sido el financiamiento público como antídoto a la corrupción
electoral, dado que los partidos y los candidatos no van a necesitar dinero privado, no van a depender de eso porque va a haber suficiente financiamiento público para que puedan desplegar sus campañas. Por lo tanto, van a quedar, va a haber una protección en contra de corrupción electoral. Y más recientemente, la reforma, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, les da sobre todo a los órganos internos de control la capacidad de perseguir algunas, o establece algunas figuras que pueden encajar, que pueden servir para combatir el problema de la corrupción electoral, aunque ¿sí? No existe, no está tipificado expresamente la corrupción electoral en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ni está destacado como un problema específico a combatir por el Sistema Nacional Anticorrupción. En fin, y es un problema que preocupa a la ciudadanía en general. Pues para hablar sobre este tema y otros temas relacionados, tenemos pues un panel pues, muy interesante para ver, ¿estas soluciones han funcionado? ¿Necesitamos más? ¿Qué se puede hacer para atacar este problema? Que es un problema que se origina por las prácticas democráticas del país. Y vamos a proceder de la siguiente manera para sacarle el mayor beneficio a nuestros invitados de lujo. Vamos a tener una sola intervención de un máximo de 15 minutos, ¿sí? Y después abrir a las preguntas y respuestas y cerrar con una segunda intervención más breve, dependiendo del tiempo que tengamos, y que tengan los presentadores la oportunidad de reaccionar a sus preguntas. Y vamos a proceder en el orden que tenemos en el programa, y me da mucho gusto no solo darle la bienvenida, sino también la palabra a mi colega y amiga querida, María Amparo. Muchas gracias, Benito. En efecto, colegas de mucho tiempo y amigos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Luis, Iván. Aquí estamos. Bien, creo que hizo un magnífico ya resumen, Benito, sobre los temas a tratar en esto de, afortunadamente a este panel le pusieron corrupción política contemporánea y sus expresiones, y por ahí quiero empezar. Creo que la corrupción, o lo que sabemos desde la investigación académica y periodística, porque es de donde sabemos más de la corrupción, solamente hay alguien que sabe más sobre la corrupción, los propios funcionarios públicos y los privados que también le entran, porque es una cuestión de oferta y demanda. Pero lo que sabemos desde la investigación aplicada y periodística, pues es que la corrupción en efecto es sistémica, que la impunidad es una regla que admite muy pocas excepciones y que los costos de ambos, de la corrupción y de la impunidad, pues son gravísimos para el país. Y cuando decimos que es sistémica, no quiero abusar de las palabras, pero cuando decimos que es sistémica, lo decimos no solamente porque la corrupción está en todas partes, sino más bien diría yo porque es una forma de operar común en el ámbito público y en el ámbito privado. Es como un modo de vida que permea al cuerpo político y que permea también al tejido social. Ya basta de decir, nos puede dar más coraje que los políticos incurran en actos de corrupción o hagan redes de corrupción, pero los privados no cantan mal las rancheras, ¿sí? No se trata de actos aislados. Creo que la corrupción en este país ya alcanza un nivel, diría yo, de norma social. Una forma de comportamiento. Se criticó mucho al presidente Peña Nieto cuando dijo que era una cuestión cultural. Pues el presidente Peña Nieto quizá no lo supo explicar, pero sí es una cuestión cultural. Sí, por cultura entendemos el conjunto de valores, actitudes y comportamientos, subrayo, comportamientos de un cuerpo social. ¿Sí? Y por eso digo que alcanza el nivel de una norma social
que es esperado por nosotros y es tolerado por nosotros. Parto de la premisa que la corrupción electoral es un subsistema de la corrupción política, pero quizá sea el subsistema más importante, quizá sea el subsistema primigenio. Y me quiero explicar porque de ahí parte los comentarios o las reflexiones que quiero compartir con ustedes. De perogrullo, la política, o más concretamente las elecciones y el dinero, pues van de la mano en cualquier elección de cualquier país, el más democrático que quieran ustedes, pero el problema no está en el uso público o privado del dinero en la política, sino pues cómo se obtiene, cómo se distribuye, cómo se gasta, cómo se fiscaliza. Pero quizá lo más importante es si el dinero que entra en las campañas resulta en la creación de una relación de subordinación entre quien paga y quien recibe ese dinero. Cuando en México diseñamos el sistema de financiamiento electoral, y me dio mucho gusto escuchar a la ponente chilena diciendo que pues, veían a México muy bien, se pensaba que este dilema y algunos de los problemas que acabo de mencionar sobre cómo se obtiene, se distribuye, si se fiscaliza, se resolverían a través de dos medidas: el origen público de los recursos, por una parte, y por otro lado, su suficiencia. Que tuvieran los partidos y los candidatos suficiente. Supongo que cuando se diseñó esto, se pensó en algo así como: si el dinero proviene mayoritariamente de todos los mexicanos, o sea, de nuestros impuestos, entonces el interés que prevalecerá en los partidos y en los políticos, pues será eso que llamamos el interés común. Si es suficiente, que es la segunda premisa, no habrá necesidad de buscar recursos adicionales. Y si se reparte de manera más o menos equitativa, pues no habrá inequidad. No inventamos en México el hilo negro con esta filosofía que hay atrás del sistema electoral, y la fórmula de financiamiento público, con algunas variantes, está presente en la mayoría de las democracias. Solamente 123 de 180 estados o países tienen un sistema de financiamiento, 123 tienen un sistema de financiamiento, o sea, 69%, solamente 31 no lo tienen. En teoría suena muy bien todo esto, y en muchos países creo que también funciona muy bien en la práctica, pero en México no, y tenemos muchas razones para suponer que el monto de dinero que se gasta en las elecciones es muy superior al autorizado. Parto de la hipótesis de que la corrupción en México desvirtuó la teoría y que la corrupción ha tocado no solamente el acceso al poder, sino también el ejercicio del poder en este país. En otras palabras, lo que quiero argumentar es que la competencia electoral está viciada de inicio porque no se respetan ni el origen ni el monto de los recursos, y pienso que la ley se viola de manera sistemática para llegar al cargo, y luego se viola de manera sistemática una vez que el que resultó triunfador llegó al cargo, ¿sí? Entonces tenemos un doble problema sobre el cual, y ahí sí adelanto sobre el último comentario que hacía Benito, pues que no hay normatividad que aguante, no importa que seamos los mejores ingenieros para diseñar un nuevo sistema, si tenemos actores políticos y privados, sí, que estén dispuestos a violar esas normas, ¿no? Entonces, ahí encuentro una gran dificultad. Y la ley se viola sistemáticamente cuando llegas al cargo, porque una vez alcanzado el puesto necesitas saldar los compromisos que adquiriste en campaña. Y desarrollo la hipótesis: primero el acceso al poder y después el ejercicio. El dinero cuenta, y cuenta mucho. No lo define, porque si no, no habría habido alternancia nunca en este país, pero ayuda, y ayuda mucho. Si les creemos a los partidos y a los candidatos en nuestro país, nuestras elecciones se mueven en una verdadera austeridad republicana, ¿sí? Si les creemos, se mueven mayoritariamente gracias al financiamiento público. Esto desde la reforma de 2014, pero tomando los datos del Sistema Integral de Fiscalización, o sea, cifras oficiales del propio Instituto Nacional Electoral,
que se hizo en 2014, este sistema y esta nueva plataforma, lo que encontré es que para las elecciones del 2016, las aportaciones de los simpatizantes representaron el 2.1%, la de los militantes el 1.2% y las de los candidatos 1.3%, o sea, en total 4.7%. Muy bien, estamos dentro de la legalidad que admite hasta el 10%. Si considero los mismos rubros para el 17, pues pasa lo mismo, sube un poquito, 7%. Entonces, en efecto, en el papel, la mayor parte del dinero que vemos proviene del financiamiento público. Lo que es más, y que es lo que les quiero platicar, encontramos que sobra muchísimo dinero y otra vez que las relaciones son relativamente austeras. Creo que el meollo del asunto se encuentra en si podemos creer en los números que reportan los partidos. Y voy a tomar otra vez con cifras oficiales los gastos reportados por los candidatos a gobernador en 2016 y 2017. 12 elecciones en total, Benito, más unas en Veracruz que el 17 hubo municipales. Bueno, pues resulta que los partidos declaran haber gastado en promedio solamente 32% del tope de campaña al que están autorizados a gastar. Dije en promedio, hay elecciones en que se gasta el 80%, pero hay elecciones en las que se gasta 6% de lo autorizado. Simplemente me resulta difícil creerlo. La labor de fiscalización del INE ha demostrado que los números son falsos y que siempre hay gastos no reportados que aparecen cuando ellos empiezan a revisar las cuentas y a compararlas con lo que reportaron los partidos. Encuentran videos en Facebook no reportados, un espectacular en un estadio, un meeting, una encuesta que aparentemente se hizo, pero pues no, se pagó sola, en fin, todas las historias que leen ustedes en los periódicos. Pero aún después de esa intensa labor de fiscalización del INE, nos quedamos con la misma conclusión, porque después de que ya puse en mi base de datos los números fiscalizados y la elevación en gastos de campaña reportados por los partidos, de todas maneras me quedo con 38% de lo que se podrían haber gastado los partidos. ¿Realmente ustedes piensan que las campañas solamente se gastan el 38%? Advierto que los topes de campaña van desde desde 18 millones hasta pues, la más cara, que es la del Estado de México, que son 280 millones, 283 millones, ¿no? Bueno, pero en promedio se gastan eso, 38%. Otra vez, pues no es creíble. Hay unos casos de austeridad muy extraña. En Tamaulipas, el gobernador actual ganó las elecciones gastando solamente el 9% de su gasto, de su tope de campaña. O en Durango, la coalición que llevó al poder al gobernador actual gastó el 25% del tope de campaña. Pero creo que, si cabe, el problema clave no es ese. No son los gastos no reportados, sino de dónde vinieron esos gastos no reportados, incluidos los gastos donde se ha aprobado el rebase real de campaña, aunque después el tribunal venga y los eche para abajo, ¿sí? Pero se probó en el caso de Coahuila. Por ejemplo, ahí va otro, 2017, 3 elecciones a gobernador, una de diputados locales y municipios, se encontraron 276 millones de gastos no reportados, eso es lo que encontró el INE, pero solamente encontró el INE 31 millones de ingresos no reportados. Entonces, hay 240 millones de pesos, y es chiquitita la cifra, que andan volando, que se sabe que se gastaron, o sea, el INE sabe que se gastaron, pero que no se sabe cuál es el origen de esos recursos. De ese tamaño es el problema del dinero en la política. Y esta supuesta austeridad republicana pues contrasta con lo que conocemos y que hemos visto a lo largo de todos estos años. Es difícil cuantificarlo, sabemos que la mayoría de los partidos y candidatos en la mayoría de las campañas utilizan mucho más dinero del que tienen, y no digo todos, digo la mayoría, porque según las expectativas de triunfo o derrota, pues yo entiendo que si sabes que te van a derrotar en una plaza, pues simplemente no pases dinero a ese partido o a ese candidato, sí, porque es dinero tirado a la basura. Tampoco me atrevo a avalar cifras que no puedo probar, como por ejemplo
que por cada peso legal que entra en las campañas hay 10 ilegales, pero chance y sí ocurre eso. En otros países, el sistema de procuración de justicia pues ha logrado corroborar el origen ilegal de los recursos y el gasto por encima de los topes de campaña. Esto en México ha ocurrido muy pocas veces, casi siempre otra vez por investigación académica y periodística, pero creo que con el trabajo del INE, con el trabajo de FEPADE, pues hemos visto no solamente casos, sino los mecanismos de corrupción mismos, que me voy a saltar porque si no se me van a agotar mis 15 minutos, pero que van, ya lo dijo Benito, desde el desvío de recursos gubernamentales o el condicionamiento de programas sociales, pasando por el aumento de la venta de tinacos. Esta última sí no me aguanto cifra de decírselas porque estamos haciendo un trabajo entre Integralia y Mexicanos contra la y pues me di a la tarea de investigar qué pasa con los tinacos, ahí donde se almacena el agua, y encuentro que la venta de tinacos en época electoral, en el trimestre de las campañas, sube 36%, casualmente. De la misma manera que Integralia encontró lo de cómo sube el efectivo, ¿no? 33,000 millones de pesos el flujo de efectivo en los meses previos a la elección. Ahora me voy a la segunda parte de la ecuación, que es el ejercicio del poder. En términos del ejercicio, creo que más que ver la entrada de dinero ilegal en las campañas es ver las consecuencias de esa entrada de dinero ilegal. Es obvio que este dinero ilegal, ya sea de origen público, desviación de recursos públicos, o privado, ¿sí?, que los empresarios tengan un candidato favorito y le quieran dar dinero, pues no se entrega desinteresadamente. Todavía no conozco algo que se entregue a cambio de nada. Lo que se paga en las elecciones se paga o bien para comprar lealtades o votos, ¿sí?, o bien para ser retribuido una vez que el candidato llegue al poder. Y esto de suyo ya pervierte el ejercicio del poder. Cuando un candidato ganador obtiene su puesto, pues ya llega endeudado. Ese endeudamiento se paga a través de cumplimiento de promesas, que son normalmente el otorgamiento de prebendas y de privilegios, esto es, de cosas que pasan como actos de corrupción. Y uno de los mecanismos más recurrentes para pagar estos favores monetarios de alguien que te apoya electoralmente, pues es beneficiarlo, también ya lo dijo Benito, con contratos de gobierno, ya sean de infraestructura o compras gubernamentales. Me salto otra vez los ejemplos, porque si no me va a dar tiempo, aunque siempre son ilustrativos, y doy nada más uno. La propia Secretaría de la Función Pública reconoce que de las 120,291 contrataciones que había registradas hasta julio del 2017, fueron entregadas 90,000 por adjudicación. Es decir, 75% se entregan por adjudicación, no pasan por ningún tipo de concurso. Me salto todos los demás, y si lo que planteo es cierto, ya Benito, si lo que planteo es cierto, estamos en el peor de los escenarios posibles. Un esquema de financiamiento público muy generoso, quizá de los más generosos del planeta, y un esquema de entrada ilegal de dinero muy generoso también. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esto distorsiona el mercado y distorsiona la política. Distorsiona la toma de decisiones públicas, distorsiona la competencia y los precios, distorsiona la equidad y distorsiona el desempeño de los gobernantes, distorsiona la confianza en las instituciones y el prestigio de la democracia, distorsiona finalmente la información de los medios y el debate público. No entro a cómo le hacemos, pero te pido 2 minutos para dar mi teoría del llavero. ¿Me los das? ¿Sí? ¿Me los robo? Bien. Entonces, yo lo que digo es sí fiscalizar y sí castigar. Tenemos que hacer costosa la violación a la ley, pero sobre todo creo que tenemos que dejar de hacer rentable la inversión de los privados y de los funcionarios en las campañas. Y aquí va mi teoría del llavero, que va más allá de lo electoral. Creo que cada cargo público, diríamos, tiene un llavero, y el llavero se llama el llavero del ejercicio discrecional del poder. Mientras más llaves hay en ese llavero, más grandes las puertas que abren y más
la corrupción que pueden producir. El llavero del presidente pues tiene muchísimas llaves, es un llavero grandotote, abre unos portones gigantes. Tiene la llave para decidir contratos millonarios en compras gubernamentales, para beneficiar a amigos y allegarse aliados, para asignar obra pública, para utilizar recursos de comunicación social con fines promocionales, para retener las administraciones a los estados que son de oposición y hasta para usar los servicios de inteligencia. Si ustedes miden la distancia que hay entre lo que aprueba el Congreso y lo que gasta el gobierno, se van de espalda. Los gobernadores tienen un llavero un poquito más chiquito, pero dispone también de muchas llaves que abren muchas puertas, no tantas como la del presidente. Y así, porque ya no abuso, las llaves de los presidentes municipales lo mismo y las del Congreso también. Tan solo el ejemplo de las asignaciones a los grupos parlamentarios de las que no rinden cuentas te dan una idea de qué llaves tiene. Si no les quitamos estos llaveros a nuestros funcionarios o si no cerramos estas ventanas de oportunidad para la corrupción, simplemente no vamos a avanzar. Con esto cierro, tenemos un problema de acción colectiva. Si un solo partido decide allegarse de recursos extralegales, todos lo van a hacer porque si no van a estar en desventajas. Y si un solo gobernante tiene la posibilidad de premiar a quien le da esos recursos, todos lo van a hacer. La corrupción en México existe por muchos motivos y tiene muchas caras, pero si la seguimos haciendo rentable, va a seguir la corrupción entre nosotros. Gracias, Benito. Muchas gracias, María Amparo. Bueno, y ahora me da mucho gusto darle la palabra a Gonzalo Hernández Licuona, secretario ejecutivo de Coneval. Bienvenido, Gonzalo. ¿Está prendido eso? Sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Benito. Lorenzo se comunicó con nosotros hace algunas semanas para invitarnos como Coneval a hablar de corrupción y elecciones. Pero le dijimos a Lorenzo que nosotros no éramos expertos institucionales en corrupción y elecciones, que a lo mejor la FEPADE podría ser una mejor opción. Pero a la semana nos volvieron a hablar, seguramente porque no había nadie en la FEPADE que le contestara el teléfono. Y entonces tocaron y nadie les abrió. Entonces supongo que cuando en 2019 tengamos a alguien en la FEPADE, pues alguien le podrá regresar aquí. Pero ante la muy amable insistencia de Lorenzo, lo que sí podemos hacer desde el Coneval, y esto es lo que quiero compartir contigo, con ustedes, es este dilema que la propia nota conceptual de esta mesa tiene muy acertada, ya la dijo Amparo hace rato, ya la dijo Benito, y es el hecho de que en la democracia, en las democracias, pues gana el gobernador, gana el presidente, que se lleve más votos. Y eso implica, pues, ganar el voto. O sea, implica convencer a todo mundo de que vote por ti. Y eso implica hacer de promesas, de programas, de política pública, que muchas veces tienen no un enfoque de resolver problemas de largo plazo o complicados, sino un conjunto de herramientas de política pública que más bien hagan que el electorado pues vote por uno. Entonces, eso es o no corrupción, es posible que una parte sí, pero lo que sí hacemos en el Coneval, por lo tanto, es analizar ese conjunto de programas y ver de qué se trata. Entonces, de aquí a julio del año que entra, tú vas a escuchar, de hecho ya empezaron, un conjunto de promesas importantes, dependiendo al foro a que vaya el candidato, va a hacerle ojitos a esa población y le va a prometer cosas, ¿no? Entonces, vas tú y los políticos hacen en este proceso democrático por ganar el voto, de manera muy lógica, por cierto, que en vez de, por ejemplo, prometer o arreglar el sistema de pensiones de México, que es una tragedia y que requiere recursos, y que para esos recursos requerimos más impuestos, por ejemplo, pues en vez de eso
pues prometemos programas de adultos mayores que salen de impuestos generales, por ejemplo, ¿no? O en vez de arreglar el sistema de protección social y hacerlo universal, que es una necesidad importante del país de hace muchos años, en vez de que la seguridad social solamente sea para gente con trabajo formal, pues se requiere una reingeniería mucho más complicada, que requiere recursos, seguramente requerirá aumentar el IVA, pero no vas a escuchar en esas campañas a nadie que prometa eso, porque a pesar de la importancia de esas propuestas, no va a ser atractivo a los electores en el corto plazo. Y en cambio, tú escuchas y tú ves programas como los que analizamos en el Coneval. Pongo un ejemplo, pongo muchos ejemplos, pero uno de ellos, nada más para abrir boca. En Durango hay un programa de quinceañeras, ¿no? Entonces, el gobierno le apoya a la quinceañera en su vestido y en un conjunto de cosas, pues bien bonito, ¿no? Entonces, ese es un programa social en Durango que seguramente no resuelve los problemas sociales de Durango, pero es muy atractivo para más de uno, ¿no? Entonces, las democracias traen este conjunto de cosas, aquí en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, digamos, ¿no? Vimos muchas veces en las elecciones pasadas que los candidatos en Estados Unidos, desde Obama, Hillary después, Trump después, no se aventaban a decir cosas que querían hacer por no espantar al electorado. Pero también es cierto que las democracias tienen, por otro lado, por supuesto, las ventajas que conocemos, entre otras, evitar hambrunas. Porque cuando hay más información y más transparencia en los países, esa tragedia de las hambrunas que pasan en países como África en este momento, según Amartya Sen, y tiene razón, se evitan cuando hay alertas tempranas donde la gente está pidiendo de manera muy clara y a partir de los medios muchas veces, necesidades urgentes en el corto plazo, como que no tienen alimento suficiente, y eso genera, en ese caso muy acertadamente, movilizar gobiernos a atender la preocupación de muy corto plazo de la población. Entonces, en el caso del Coneval, lo que tenemos como herramienta para tratar de solventar algunas de estas broncas en donde las democracias prometen cosas que luego no son promesas, no son programas muy contundentes, es la evaluación y la medición. Desde hace muchos años, el Estado mexicano, afortunadamente, nos ha impulsado a toda la sociedad a evaluarnos y medirnos mejor. Es decir, que si un candidato promete una cosa que no tiene mucho sentido, que al menos haya un contrapeso en materia de evaluación rigurosa, en materia de medición, va a decir, oigan, está muy bonita ese baile de quinceañera, simplemente que no seguramente va a solucionar los problemas de ese estado, de ese país, y en vez de ese programa sería mejor hacer tal cosa. Entonces, la evaluación ha generado este conjunto de información. En el caso del Coneval la tenemos en la página para que la población la vea, hacemos anuncios de ella, no siempre tenemos los hits en la página para que la ciudadano vea todo, pero por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que es un buen ejemplo de esta disyuntiva democrática y eficiente, ¿no? Decíamos, tenemos tal problema de pensiones en México, que en algunos son excesos y algunos serán falta de pensiones, que arreglar el proceso completo sería muy deseable, pero cuesta lana. En vez de eso, a un candidato muy hábil se le ocurrió un programa de adultos mayores en la Ciudad de México, que fue un hitazo político fundamental, porque le atinó a un nicho de mercado, a un nicho de necesidades bien concretas, que nadie había antes hecho caso, y tan fue un hitazo que ahora tenemos 32 o 33 programas de adultos mayores, incluyendo el federal, entonces el Coneval tenemos un inventario de programas sociales, del cual voy a hablar ahorita, un ejemplo de esa contundencia del número enorme de programas que proliferan, federal, estatal y municipal, es este ejemplo de adultos mayores, en donde tenemos, además del de la Ciudad de México, que fue el inicial, tenemos 32, decía yo, con nombres tan
tan atractivos como Programa de la Mano Contigo, Programa Amanecer, Abuelito Estoy Contigo, Pensión Guerrero, etcétera, en donde los gobernadores, emulando ese hitazo político, quieren hacer el mismo efecto con recursos públicos para esa población, en vez de tener una coordinación mucho más amplia y resolver el problema de una manera mucho más eficaz en materia. Entonces, en este inventario del Coneval, te platico, hemos identificado hasta el momento, cambia la cifra dependiendo del año, pero 152 programas federales sociales, 2.528 estatales y 3.811 municipales, es decir, casi 6.500 programas sociales en el último año que están en todo el país y que evidentemente se antoja, cuando uno observa algunos de esos casos, se antoja a que son muchos programas, seguramente muchos duplicados, el contribuyente está poniendo lana de más para resolver varios problemas con la misma forma o de manera incluso contradictoria, con lo cual estamos gastando mucho más, en buena parte por este proceso democrático en el cual los gobernadores, más el presidente, más los secretarios, tienen y quieren su propio programa para tener sus propias clientelas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 47 programas federales de educación, 25 de salud, 43 de bienestar económico y de ingreso, ¿no? En el gobierno federal tenemos casi 20 programas, 20 programas de apoyo productivo. Y la razón principal es que cada secretario de Estado quiere tener un programa en donde da esos apoyos y tener clientelas. Entonces, por supuesto, de una manera mucho más técnica, sería más lógico tener 1, 2 o 3 programas de apoyo productivo, pero tenemos 19. ¿No? O tenemos duplicidades bastante claras, tenemos en el Coneval una forma de detectar programas que atienden al mismo objetivo, a la misma población, con el mismo instrumento, en las mismas zonas. Entonces, si bien detectar que un programa y otro son duplicados no es sencillo, uno tiene que tener realmente los pelos de la burra en la mano, pues con la información que tenemos, si los dos hablan como pato y caminan como pato y se mueven como pato, pues deben ser patos. Entonces, la información que le acercamos a la Secretaría de Hacienda y al ciudadano en su conjunto es, oigan, desde nuestro punto de vista, hay este conjunto de programas que parecen muy similares. Habrá que echarles un ojo a ver si no vale la pena cancelar alguno de ellos, porque a veces la duplicidad son no solamente entre 2, sino entre 4. Obviamente esta información desde hace varios años la generamos a los amigos de Hacienda y al público en general, a las propias dependencias y secretarías, nada más que aviéntate el tiro político de decirle al secretario A que su programa va a cancelarse, ¿no? Anécdota interesante. Cuando Fox ganó la presidencia, tenía la intención de darle al PRD la Sede Sol. Pero antes de hacerlo, a la Sede Sol le quitó FONAES para dárselo a Economía, porque le iba a dar al PRD la Sede Sol, pero no FONAES, ¿no? Al año siguiente, entonces FONAES se quedó en Economía. Al año siguiente, adivina qué pasó, en Sede Sol se generó un programa similar a FONAES, porque el secretario en turno quería tener una clientela como la de FONAES. Entonces, tenemos un conjunto de programas amplio que en buena parte tiene que ver con este proceso democrático donde los gobernadores y el presidente y los secretarios proponen política pública, que está muy bien, ¿no? No todos los programas son un desastre, hay programas que tienen sentido, pero en esa competencia política claramente estamos gastando de más o gastando mal, ¿no? En vez de tener un proceso a lo mejor más centralizado, pero mucho menos democrático en este proceso, en donde no se respetarían las autonomías de los estados o los municipios. Entonces, en este proceso, insisto, ¿qué podemos hacer y qué resultados se han dado? No espectaculares, pero sí interesantes. Uno, seguir insistiendo en la evaluación permanente de la política social y la política en general. O sea, esta exigencia del Congreso de hace ya 20, 15 años de evaluar
y medir en un país democrático, es parte de ese proceso democrático y es un contrapeso importante a el conjunto de programas, a veces ocurrencias que salen, debería ser un contrapeso importante. Ejemplo, desde hace 4 años le damos a Hacienda un documento que se llama Consideraciones Presupuestarias para el Desarrollo Social. Y en ese documento decimos, a ver, si Hacienda quiere y el gobierno federal quiere bajar la pobreza como objetivo importante, el Coneval tiene un conjunto de programas evaluados que les llamamos prioritarios y otros que creemos que no son prioritarios para ese objetivo, y es el documento que le damos a Hacienda, que ha sido muy útil. Tan útil que hoy por hoy el 70% del presupuesto de esos programas sociales son para programas prioritarios, y antes, hace 4 años, era al revés. El 70% que asignaba Hacienda a los programas sociales, el 70% eran programas que no eran prioritarios. Entonces, la evaluación y la medición es una herramienta que, si no soluciona los problemas totales, por supuesto, de esta rebatinga electoral, al menos le dan al ciudadano elementos para que suceda. Y por eso va a ser importantísimo desde el punto de vista del Coneval e instancias similares como el INE, etcétera, que en el siguiente gobierno, de quien sea el ganador, sigamos insistiendo en la independencia de las mediciones de pobreza y de evaluación, porque sí sería algo mucho más cercano a la corrupción que el siguiente presidente volviéramos al tema de ¿y qué horas son, presidente? Las que usted diga. Es, ¿qué pobreza hay? La que usted diga, señor presidente. Pues no, hay que medir las cosas como son, porque esto sí sería un proceso que agravaría la problemática de corrupción y de falta de transparencia en un país que sigue queriendo ser democrático. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Sí. Dos juntas en este día, entonces en algún momento me voy, pero muchas gracias por la invitación. Muy bien. Tomamos eso como una despedida anticipada, pero ojalá y puedas acompañarnos tanto. Muy bien. Ahora me da mucho gusto darle la palabra a Luis Pérez de Hacha, integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenido, Luis. Gracias, Benito. Por favor, transmite mi agradecimiento a tus compañeros consejeros. Un gusto estar en este foro y compartir la mesa con personalidades. El tema particular que voy a tratar es una continuación de la mesa anterior y de algunos puntos que han sido abordados, dando un antecedente personal. Yo he estado involucrado en el tema fiscal desde 1980 y desde entonces se presentaban situaciones anómalas con un tipo de operaciones que se realizaban por parte de los contribuyentes. Con esto quiero señalar que hay fenómenos viejos y esas mismas conductas se fueron trasladando a gobiernos y se fueron trasladando a procesos electorales, campañas políticas. Voy a hablar de una temática en esta gráfica que está muy simple presentado, pero para los efectos de la exposición me resulta interesante. En el tema del financiamiento, y ya se ha hablado aquí, pues está el lícito, tiene financiamiento público, algunos donativos de particulares, tiene topes y es fiscalizable. En cambio, hay otros mecanismos que son ilícitos. Y es en donde empezamos a ver el exceso en el gasto de campañas, el manejo descomunal de efectivo. ¿De dónde sale tanto efectivo y cómo se instrumenta y opera en un sistema bancarizado tanto efectivo? ¿Cómo es eso posible?
y por lo tanto resulta difícilmente fiscalizable. En este escenario del financiamiento ilícito ya se ha hablado mucho de ello y María Amparo hizo una primera aproximación. Están las tan de moda empresas fantasma, que aquí tenemos que hacer una precisión conceptual. Primero, no son empresa. Segundo, no son fantasma. Y tercero, tampoco emiten factores falsos. ¿Por qué hago esta afirmación? Primero, porque empresa nos da la connotación de que son empresarios. Y un empresario, pues, practica el emprendurismo. Genera riqueza, crea fuentes de ingreso, de empleo, y pone en riesgo un capital. Aquí ciertamente la actitud es depredadora de quienes operan las empresas fantasma, opuesto completamente a una vocación empresarial. Tampoco son fantasma, y esto es bien importante porque la expresión es anfibológica, genera confusión. Son bien reales, ¿eh? Están constituidas ante notario público. Segundo, tienen registro federal de contribuyentes. Muchas de ellas, o la gran parte de ellas, están inscritas en el registro público de comercio y tienen cuentas bancarias. Si se les llama fantasmas es por un trasunto. Resulta ser que allá en 1980, 1990, las empresas no eran realmente fantasmas. ¿Por qué? Porque se les inventaba el nombre y se imprimían facturas. Entonces las empresas eran fantasmas, inventadas, no estaban inscritas en registro federal de contribuyentes, no estaban constituidas ante notario público, no estaban inscritas en el registro público de comercio y no había la obligación de hacer las transacciones a través del sistema financiero. Por lo tanto, se decía con mucha frecuencia, ve y compra facturas a Santo Domingo. Y las facturas eran falsas. ¿Por qué? Porque no había un control sobre la emisión de las facturas, era una media impresión. En aquellos años en que Francisco Gil Díaz fue subsecretario de Ingresos, con Pedro Aspe, Pedro Salinas, Salinas de Gortari, el presidente, estableció la obligación de que se imprimieran en imprentas autorizadas. Más se tardó en emitirse la normatividad a que también el registro se falseara. Entonces se les quedó la denominación de empresas fantasma y facturas falsas. Pero ya cuando el sistema del SAT llegó a la completa integración en plataformas digitales, pues ya no existe esa posibilidad. Porque si yo como contribuyente quiero tomar una factura, primero pues tengo que emitirla a través de la plataforma del SAT necesariamente, o recibirla a través de la plataforma del SAT. Pero como ya entonces la factura es real y la empresa es real, o más bien la sociedad es real. Se ha tratado de cambiar la denominación a empresas fantasma, a empresas fachada, a empresas sospechosas, pero la identidad, la marca se quedó como empresas fantasma. De ahí que tengamos que llegar a otra afirmación. Las listas negras que publica el SAT de empresas fantasma no comprenden a todas las empresas fantasma. Podemos decir, en esas listas que van en 3,000 y tantos, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Y se ha vuelto una guerra de guerrillas. Porque el SAT, con toda la potencia que tiene ahora a través de las herramientas informáticas, con 9,000 más o menos integrantes de su capital de fuerza como auditores, no ha podido abatir el problema. Con esto, ¿qué quiero decir?
que realmente es un problema descomunal que se está afrontando. El SAT, a través de reformas legales, ha ido acotando, pero realmente la ingeniería financiera, la parte intelectual que se está aplicando constantemente y el cinismo para la creación de empresas fantasmas es desproporcionado. Se publica, voy a inventar el número, se publica una empresa fantasma en las listas negras del SAT y pues seguramente se están constituyendo otras 1000. O aunque no se publican, se crean y se cierran. Y si no son empresas fantasmas, pues son empresas de outsourcing, las famosas outsourceras, que son hermanas gemelas de las empresas fantasmas. Entonces ya se volvió un juego inacabable esto. ¿Quiénes son los dolientes del problema? Primero, las empresas, los dolientes del problema son hay 3 vertientes. Uno, las empresas fantasmas se utilizan para evadir impuestos, que es históricamente como se han hecho. Lo que pasa es que ahora están de moda, y no se diga en el caso de Veracruz, que ya es bullying contra Veracruz, porque realmente se aplica por parte de dependencias federales y en todos los estados. Eso realmente no puede ser una afirmación más que empírica la que se puede realizar, pero sí es validada en la práctica cotidiana. Esa evasión fiscal se ha potenciado tanto a la par de las outsourceras, que realmente cuando se habla de combatir la evasión fiscal, la gran herramienta de evasión son las empresas fantasma. Se fabrican deducciones, se inventan deducciones en el impuesto sobre la renta, se falsean y por vía de consecuencia hay evasión fiscal. Nada más que rastrear todo eso el SAT se vuelve imposible, porque además las empresas fantasma, quienes constituyen y este gran entramado, realmente es una delincuencia organizada. Están participando notarios públicos, están participando contadores, abogados, ejecutivos de cuenta bancaria y funcionarios hacendarios del SAT. Hay una anécdota, no muy lejana. Un ex jefe del SAT, a un ex jefe del SAT le robaron la identidad. Verídico. Y con esa identidad fueron y crearon 81 empresas fantasma en Guadalajara, en Zapopan para ser más particular. Eso implicó que en el robo de identidad tuvo que ser copartícipe el notario público. Pero más importante, el capturista en la oficina, ustedes traten de obtener la FIEL y el RFC y cambio de domicilio fiscal y todo, el capturista del SAT, ni modo que no viera el nombre del jefe del SAT, no era un X, y no haya captado. Entonces tuvo que haber una confabulación, pero además el ejecutivo bancario, es decir, hay un juego constante, hay mucha inteligencia aplicada en esto. Y el SAT siempre va a ir retrasado. Insisto mucho en el SAT porque es quien lleva más ventaja hoy a la fecha en tratar de establecer mecanismos preventivos y en fiscalizar a las empresas fantasma. Otro de los dolientes son las entidades públicas a través de las cuales se cometen actos de corrupción con empresas fantasma. Aquí no hay evasión fiscal, pero sí hay desvío de recursos. Y ese desvío de recursos tipifica o actualiza delitos tipificados en el Código Penal Federal. Es el caso que tanto se publicita de Veracruz, y ahí aparece otro estado, la estafa maestra que magistralmente reportaron mexicanos contra la corrupción y animal político. Y si está duro para el SAT fiscalizar a los contribuyentes, como les estoy diciendo, más duro está fiscalizar o prevenir mecanismos de este tipo a través de o incidiendo o buscando en los entes públicos.
Esa es una realidad. Y la otra doliente, pues es todo el aparato, todo el sistema electoral, el financiamiento de campañas políticas. También una experiencia empírica, nada más que validada posteriormente por el SAT. En el proceso electoral de 2012, si algo hubo fue empresas fantasma. Y el SAT tiene registrado en su estadística un crecimiento desmedido en 2012 de facturas falsas. Pero además, también como experiencia propia, las empresas fantasma en procesos electorales llegaban con llave en mano. Es decir, quienes solicitaban los recursos para las campañas políticas les decían, y aquí está la factura para que tú en tu empresa le des salida al recurso. Así de fácil. Eso ha atado de manos al SAT para perseguir, me consta, para perseguir ese tipo de actos ilícitos, porque ahí entonces se conjunta todo. Evasión fiscal, delitos electorales, y cuando esas facturas son para desvío de los recursos públicos, hay delitos relacionados con funcionarios públicos. Y una empresa fantasma es multitask, lo hace para cometer estos tres tipos de delitos, dependiendo de las necesidades del mercado, por supuesto, y de la oferta y demanda. Yo creo que, cerrando un tanto la charla, este es el ciclo que se presenta constantemente: contribuyentes, dependencias públicas y universidades, que es lo que se denunció en la estafa maestra. Las universidades no participan, no concursan, se les hace asignación directa, que es tremendo ese límite. Este es el ciclo, ustedes lo van a ver, está con itálicas: el provee bienes y presta servicios. Es falso, una empresa fantasma no hace eso, pero sí emite facturas y también traslada los impuestos, el IVA lo traslada, que también desaparece magistralmente. Y por su parte, los contribuyentes, dependencias y universidades pagan las facturas, hacen transferencias bancarias y aceptan la traslación o retención de impuestos. Todo cuadra formalmente. El gran problema o el gran reto, regresándome a la primera lámina, es cómo en la parte operativa de los recursos ilícitos, todas esas transferencias bancarias que son virtuales terminan monetizándose en efectivo. ¿Cómo? Hay algunas teorías y hay algunas afirmaciones. Una de esas teorías señala que es en donde vienen los mecanismos de intercambio. Es decir, yo te hago una transferencia y tú me das por acá el efectivo. Y en donde se afirma que los delitos relacionados o cometidos por el crimen organizado tienen presencia con dinero en efectivo. Con esto cierro mi primera intervención. Gracias, Benito. Muchas gracias, Luis. Y ahora me da mucho gusto darle la palabra a Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Gracias al INE por la invitación a participar en este seminario y a ustedes, naturalmente, por la presencia y la posibilidad de intercambiar inquietudes, ideas respecto de un tema que cada vez viene instalándose con más fuerza en nuestros países de América Latina, tal vez por lo que significa en la inequidad en el juego político, cuando hay prácticas como las que hemos podido verificar a partir de la investigación criminal en Guatemala.
y que se vincula con lo que ya se decía hace un momento de la corrupción sistémica, la corrupción estructural, que se presenta y es una corrupción, como lo señalaba ahora María Amparo, una corrupción que está, podríamos decir, enraizada en la propia estructura del Estado, y de ahí se pasa a lo que venimos denominando como la captura del Estado, y esa captura, la posibilidad cierta de realizarla, de perpetuarla a partir y por medio, porque resulta ser un círculo vicioso de la corrupción, y en el centro de la corrupción, el financiamiento electoral ilícito. Por eso, en estudios que hemos venido realizando en Guatemala, pero también a partir de la investigación criminal, es decir, lo que desde la verificación que hemos hecho en investigaciones con el Ministerio Público podemos afirmar como hecho concreto, es que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia, que es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, a la sustitución del bien común por intereses sectoriales y a la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder. Y decíamos en un informe elaborado, un estudio más o menos académico, elaborado por la CICIG en el 2015, decíamos que las redes políticas que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales son el elemento constitutivo y en buena medida explicativo del sistema político guatemalteco. Permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y a la larga han posibilitado la continuidad del sistema. Estas estructuras, lideradas por los que la prensa ha denominado como señores feudales o caciques, configuran redes político-económicas ilícitas de carácter regional. Y estas redes constituyen una confluencia de individuos o agrupamientos de individuos que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan, y que poseen intereses comunes o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico o mixtas, principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas. Y se agregaba en el informe elaborado en el año 2015, con relación al financiamiento, los rasgos del sistema político facilitan los flujos de recursos ilícitos y dificultan su efectiva fiscalización. La debilidad del conjunto de partidos ha promovido que la política gire en torno a personas candidatos en los niveles nacional, distrital y municipal. Estas figuras son las que en la práctica realizan la recaudación, informando o no a las estructuras nacionales de los partidos, que tampoco cuentan con los recursos acerca del interés o la fuerza para regular efectivamente la entrada de recursos ilícitos. Además de la recaudación por la vía de las donaciones, en torno a muchos de los líderes políticos distritales y municipales se han construido auténticas estructuras de corrupción
que a través del control de la obra pública posibilitan el enriquecimiento ilícito de los políticos, el funcionamiento de las estructuras territoriales de intermediación y el financiamiento de las campañas electorales. Y esto, que para ese momento de mediados del 2015 aparecía, como manifestaba, como un estudio académico. A través de la investigación criminal hemos venido a corroborarlo plenamente. Hemos encontrado cómo, por ejemplo, a nivel de los municipios, estructuras, redes que se conforman de contratistas y alcaldes, cuando no son los alcaldes los propios contratistas a través de empresas que, mediante la figura del testaferrato, contratan con su propia municipalidad. Lo que encontramos, decía, es cómo se establece esa relación constante, permanente, entre la administración del municipio con elementos de corrupción, con redes político-económicas ilícitas, que además inciden luego en toda la estructura nacional mediante la dependencia que para la realización de las actividades de las redes criminales se establece entre niveles municipales y niveles nacionales. Y entonces se ha logrado mediante la corrupción capturar al Estado y poner al servicio de esos intereses particulares en un círculo vicioso, corrupción, financiamiento ilícito, que afecta inclusive el servicio público, tanto en la contratación de la obra pública, que es una de las manifestaciones o de las expresiones más constantes, pero también de la propia administración pública, es decir, de la administración del Estado. Podemos verificar de qué manera la constitución de estas empresas fantasmas que mencionaba Luis hace un momento, cómo se construía un entramado de empresas de esa naturaleza, que efectivamente, constituidas de manera legal, con cuentas bancarias, pero sin desarrollar en absoluto un objeto social, es decir, sin producir nada, sin prestar ningún servicio. Pero ¿de qué forma en algo que ha sido realmente importante, pero también impresionante de la manera como se ha asumido el financiamiento anónimo en el país, a esas empresas de fachada o de papel o de cartón o fantasmas, a esas empresas se les aparece comprando un bien o un servicio que en realidad no prestan, naturalmente con toda la conciencia, con todo el conocimiento de parte de quien entrega esos recursos, pero como una manera de ocultar el financiamiento que está entregado que entrega al determinado partido o candidato. ¿Y de qué manera esa misma empresa, para confirmar lo que mencionaba Luis, que
en lo empírico, pero que acá desde la investigación criminal poder verificar que efectivamente la misma empresa que se presta para este financiamiento anónimo es la que recibe también los recursos de los sobornos, de los cohechos, en esa relación que se establece entre el financista y luego ya la administración, por ejemplo, en la contratación de obra pública. Como ya casi estoy por terminar mi tiempo, quisiera plantear dos aspectos que creo son esenciales en este tema. Uno, el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de los entes electorales, de control electoral. Y de otro lado, la capacidad del sistema de justicia, del Ministerio Público, también para realizar investigaciones serias, profundas, que permitan sancionar el financiamiento ilícito y particularmente esta modalidad de financiamiento anónimo. Por el primer aspecto, creo que es importante y así logró finalmente establecerse en la ley guatemalteca, en la ley electoral y de partidos políticos, una reforma aprobada el año pasado, la constitución de una unidad de fiscalización del financiamiento de los partidos dentro del Tribunal Supremo Electoral, con herramientas tecnológicas, con capacidad suficiente para hacer esa auditoría y que entonces ya no sea el control simplemente formal de los ingresos que reportan o de los aportes que reportan los partidos políticos, sino que pueden acudir al campo a verificar que los gastos no declarados que efectivamente se realizaron implica que hubo una obtención de recursos que no fueron declarados. Lo que ocurre, por ejemplo, en el día de las elecciones, con esa circulación de efectivo, también como se mencionaba ahora, pero en los pagos de gastos electorales como los testigos, los fiscales electorales, y de qué manera no están reportados gastos de esos al Tribunal Supremo Electoral cuando es evidente que efectivamente se hicieron esos gastos. La capacidad entonces, digo, que el Tribunal Supremo Electoral a través de una unidad de fiscalización de esta naturaleza pueda hacer el control material, efectivo, real, de los gastos y de los aportes que aparecen declarados por los partidos. Pero también desde el Ministerio Público, la conformación de equipos que igualmente con capacidades de investigación financiera, de analistas criminales, con herramientas tecnológicas, realicen una labor similar, porque resulta indispensable, si es que se quiere en efecto controlar este financiamiento electoral ilícito, si es que se quiere controlar en realidad el ingreso de dineros anónimos o de procedencia ilícita a las campañas políticas, que haya una real consecuencia. Ya luego probablemente habrá oportunidad de extendernos sobre esto, pero me parece que es uno de los aspectos fundamentales. La existencia de una cultura de consecuencias que le signifique al transgresor de las normas, sea el candidato o sea los privados que aportan,
todos los que están en este círculo de la corrupción vinculada con el financiamiento ilícito, todos que puedan tener en efecto una consecuencia y que no sea una consecuencia meramente formal, como inclusive resultaría el tema de las multas, que bien podría un partido anticipadamente, un candidato, una campaña anticipadamente reservar un porcentaje de los gastos electorales para pagar las multas a que estaría sometido, cuando debería haber consecuencias directas respecto inclusive de la validez de la elección de esa persona que de tal manera se ha producido su financiamiento. Bueno, dejo en este momento por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte de las preguntas y respuestas, ¿sí? Y quisiera proponerles que un poco salirnos del esquema originalmente planteado de preguntas por escrito. Está de moda los juicios orales y yo creo que también deben estar de moda las preguntas formuladas verbalmente por el público. Así es que les propongo quienes hemos recibido una que otra por escrito, si alguien desea formular una pregunta, que levante la mano y le acercamos el micrófono. Mientras se animan, me gustaría empezar a mí. Sé que ustedes estarán pensando en preguntas más difíciles, pero déjenme presentarles. En 1996 hizo una reforma muy importante en México que prácticamente definió el futuro de nuestro sistema de partidos y electoral, porque acababa de pasar en Colombia, cuando se hizo esta reforma, el escándalo de la aportación que se descubrió a la campaña de, me parece, Andrés Pastrana, por parte del Samper, perdón, gracias por la corrección, por parte del cártel de Cali. Espero también tener ese dato correcto. Y México entró en una profunda reforma política y la respuesta a ese problema y al problema de la corrupción electoral fue un esquema de financiamiento público pues sistemático, comprensivo. Los partidos políticos recibían muy poco financiamiento ordinario. Todo el financiamiento que recibían principalmente era durante campañas y era pequeño, y a partir de eso el financiamiento público creció muchísimo, ¿sí? Eso sucedió hace pues poco más de 20 años. Y pasaron dos cosas. Una, los partidos políticos se volvieron totalmente dependientes del financiamiento público. Sí, María Amparo dio unas cifras hace un momento de el porcentaje de financiamiento que viene de las fuentes privadas, que son simpatizantes y militantes, e incluso yo diría que no son tan privadas, porque mucho de ese financiamiento son las cuotas de servidores públicos de ese partido en los congresos locales y federal, ¿sí? Que además que se paga con esencialmente recursos públicos. Entonces, el porcentaje de los gastos que reportan los partidos políticos, que es gasto público, es muy cercano al 100%, es un indicador de... muchos partidos que antes hacían eventos de recaudación, rifas, bailes, boteaban, dejaron de hacerlo porque dejó de ser necesario para ellos, y el financiamiento privado pues pasó a ser una porción muy, muy pequeña de los recursos que reciben los partidos políticos, ¿sí? Entonces, sí, el financiamiento público es la vacuna en contra de la corrupción electoral. ¿Qué podemos decir después de 20 años que se empezó a aplicar la vacuna? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? Y si no ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? Y si el financiamiento privado es lo que nos debe preocupar, ¿por qué siendo tan escaso, de acuerdo con los reportes de los partidos políticos,
el problema de la corrupción, como lo describió María Amparo Casar, y en todos es sistémico y generalizado y es parte de nuestra cultura. ¿Qué fue lo que salió mal en esta historia? Es importante saberlo para poder corregir. Segundo, la solución que se propuso fue una solución sistémica, pero también escuchaba a Iván decir, bueno, necesitamos que haya consecuencias para las personas que incurren en actos de corrupción electoral. ¿No será que nos falta también soluciones específicas, penales, ¿sí? Que va mucho más allá de la fiscalización de los gastos, ingresos de campaña, ¿sí? Y que requiere investigaciones muy complejas para llegar ante un juez, imputar y conseguir una sentencia? Y si estamos preparados para poder realizar eso, si el sistema que se ha creado, Luis, nos permite, nos da instrumentos para compartir eso. Mucho del combate a la corrupción descansa en contralorías, y yo cuando pienso en contralores pienso en contadores, pero no necesitamos policías investigadoras con la capacidad de hacer ese trabajo y de construir casos. La FEPADE, por ejemplo, tiene muy pocas atribuciones en materia de perseguir este tipo de delitos, y no sé si la totalidad, pero gran parte de los delitos electorales no son considerados graves, ¿sí? Y una de las frustraciones de los fiscales de la FEPADE, que compartía Santiago Nieto siempre, era que no podía, que a lo máximo que que lo que le pasaba regularmente era que salían bajo caución, y no solo eso, sino la pena que buscaba máxima era la inhabilitación, siendo una fiscalía, siendo penal la figura. En fin, esas serían una serie de preguntas, y pues pasaría la palabra al público si alguien desea formular una pregunta, que aproveche esta oportunidad con este distinguido panel que tenemos. María Amparo. A mí me da miedo, sin duda hace falta y vendrá una nueva reforma electoral. Ya dijiste un poco, Benito, cuál fue la gestación en 1996 de una reforma muy importante, cómo esto también provocó la pereza, así como hablamos de la pereza fiscal de los gobernadores, porque pues la federación les da todo. Entonces ellos no levantan ingresos propios en México, los estados nada más tienen 10% de ingresos propios, todo lo demás pasa a la federación. Pasa lo mismo con la cuestión, sí, gracias, con la cuestión electoral, como bien decía Benito. Mi pregunta es si una reforma electoral, dado, creo que hay bastante coincidencia en el diagnóstico que hicimos los panelistas de por dónde anda el problema, cuál es el diagnóstico y qué consecuencias tiene, o a veces también inconsecuencias, como decía Iván, en términos de que pues o no se investiga, o si se investiga no se castiga, o como decía Benito, solamente hay un delito electoral, que es el de peculado, el artículo 15, que es penal y que ameritaría privación de la libertad, pero aún en ese caso se puede conmutar y se pueden llevar en libertad, ¿no?, los juicios. Y regreso, cuando en 2007 se hizo la reforma electoral que tocó fundamentalmente, de la cual habló Federico Reyes Heroles, de la relación medios política, yo creo que se cometió un grave error. Quisimos resolver el problema de los medios a través de una reforma electoral, cuando lo que teníamos que haber hecho no era una reforma electoral, sino una reforma a los medios, a las telecomunicaciones en este país, porque el problema estaba en que en efecto tenemos un duopolio de las televisoras, o un casi duopolio de las televisoras, y se quiso hacer a través de la ley electoral porque no se quiso tocar el problema central. A mí mi pregunta es si, para evitar, coincidiendo además que yo lo llamé primigenio, Iván lo llamó el pecado original, coincidiendo que el dinero que entra, el dinero ilegal en las campañas,
es, digamos, la cadenita que desata todo el resto de la corrupción. Pues hay veces que siempre decimos que hay que empezar por el principio, ¿no?, en la lucha contra la corrupción. Prevención, denuncia, investigación, castigo, sanción, reparación del daño. Yo me pregunto si a veces no vale la pena comenzar por el final. No, y no me refiero únicamente a las sanciones, o sea, al castigo, que tiene que haber castigos, pues que duelan. Lo que pasa es que si ponemos un castigo como que te vamos a quitar el registro, yo quiero ver al INE votando mayoritariamente, y si llegara a ocurrir al TRIFE, confirmando la opinión del INE, se llama la opinión del INE, o el dictamen del INE, ¿sí?, de quitarle el partido, el registro a Morena o al PRI. O sea, simplemente el país se cae, ¿no? Entonces ponemos normas que no se van a cumplir. No veo un mundo posible en que el INE y luego el TRIFE confirme, el Tribunal Electoral, quitar el registro. Y es una pena que está, y esa sí dolería, tú imagínate, ¿no?, o quitar al candidato. Pero bueno, eso no va a ocurrir. Entonces, a lo mejor la solución no es la reforma electoral, a lo mejor la solución es la que prefigurábamos los panelistas mexicanos, pero que también veo que está en el caso de Guatemala, pues es eso, castigar y prevenir la corrupción una vez en el poder, o sea, a través de un cambio en lo que pueden hacer, en los llaveros que yo les platicaba. Entonces, que el secretario de Hacienda no pueda hacer ampliaciones presupuestarias, ¿sí? Y si las hace, no es a espaldas del Congreso, pero luego no le tiene que rendir cuentas al Congreso, que no las pueda hacer. Si las hace, que las tenga que no solamente justificar, como dice la ley de responsabilidades, sino que tengan reglas de operación, etcétera. Que sean vinculatorias las opiniones de Coneval en sentido de los programas, ¿sí? Que haya cruce de información entre el SAT, que es Hacienda, la unidad de información, la unidad de inteligencia financiera, el Banco de México, en fin, todo aquello que puede ayudar a fiscalizar. Tercero, se acabaron las adjudicaciones directas, no podemos tener 75%, 77% de adjudicaciones directas, ni en las universidades ni en ningún otro lado. Quinta, ¿por qué las dependencias gubernamentales pueden manejar efectivo? No me lo explico, ¿sí? Yo entiendo que en la Sierra Negra de Guerrero, ¿sí?, se use efectivo. Lo que no entiendo es que el gobierno de Veracruz pueda haber fletado un avión con 25 millones de pesos en efectivo, mucho antes de todos los escándalos de Duarte, para pagarle a un proveedor de servicios de entretenimiento, estrictamente en maletas, y no ocurrió nada. Platicábamos el otro día un conjunto de personas, de manera anónima, con funcionarios del Banco de México, decían, eso debería de estar prohibido. También podría la Asociación de Banqueros de México, para pasarme al sector privado, ¿sí?, quitarle la porosidad, como llaman ellos, al sistema financiero, ¿sí? Pero hay un conjunto de medidas que no atañen directamente a la reforma electoral, que son reformas a la forma en que se ejerce el poder en este país, que a pesar de los grandes avances sigue siendo altamente discrecional. María Amparo. Un comentario y responder una pregunta. Primer comentario, enfaticé mucho la participación del SAT en estas materias que presenté de las empresas fantasma. Es muy importante porque es quien trae la tecnología informática, bases de datos y hace la minería de esos datos y por lo tanto puede actuar rápidamente. Tenemos que tener presente hoy por hoy que el SAT es el Big Brother fiscal. Tiene una película completa de nosotros. Pero el SAT también ya trae la experiencia. Es una guerra de guerrillas inacabable el de estar combatiendo los efectos de las empresas fantasma. Ya están en la frecuencia en el SAT de cerrar el grifo de donde salen los recursos. En 2017 se hizo una reforma en relación con, en la ley del impuesto de la renta, las empresas de outsourcing y se generó un aplicativo informático. Cerró el negocio de las outsourceras, se acabó el negocio.
Y ahora, pero paradójicamente, eso no se aplica a las entidades públicas, a los entes públicos, perdón. Entonces hay una falla estructural a los contribuyentes, no a los entes públicos. Pero hay que reconocerle, Osvaldo Santín se presentó, buscó una cita, fue a visitarnos con su equipo y nos presentó el modelo del combate contra las outsourceras. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Precisamente para cerrar ese grifo por el lado, insisto, de los contribuyentes. Y a nosotros en el Comité de Participación Ciudadana se nos ocurrió, con base en un artículo del Código Fiscal de la Federación, el famoso artículo 32D que se aplica en licitaciones, incluso en adjudicaciones directas, se nos ocurrió que lo mismo se extrapolara para empresas fachada. Entonces el SAT convino y estamos por sacar ya, nos hubiera gustado esta semana, que es la semana, nosotros le llamamos la Semana Internacional Anticorrupción, nos hubiera gustado tener ya el mecanismo dado a conocer, que es una norma legal sumado a un aplicativo. Pero este aplicativo, viene lo paradójico, solo será aplicable a la administración pública. Por lo tanto, es inaplicable a organismos constitucionales autónomos, poder legislativo y poder judicial. Y es aplicable también a las entidades federativas. Esto va a cerrar el grifo. Por lo tanto, al pulpo nada más le vamos a cortar uno de sus 8 tentáculos, pero algo es algo. El problema está que tampoco es aplicable a los partidos políticos, ni uno ni otro. Por lo tanto, hay una falla ahí estructural. Nosotros le propusimos, Osvaldo, oye, vamos impulsando una reforma legal. Bueno, nos da una realidad. Primero, los tiempos no dan, los tiempos políticos. Pero segundo, él no lo dijo, sino es una reflexión personal. ¿En verdad los partidos políticos querrían cerrar el grifo? Esa es la gran pregunta que va a estar aquí latente. Porque cerrar el grifo es el gran reto. Hay más reformas legales para cortarle otro tentáculo al pulpo. Lo que decía Amar Amparo, ¿cómo es posible que manejen efectivo? Un contribuyente, si quiere tomar una deducción, necesita hacer pago a través de transferencia bancaria. En cambio, los entes públicos no tienen esa restricción. En la ley de contabilidad, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27 creo que es, algo se dice, pero queda sujeta a interpretación. Pero si los entes públicos no han cumplido con su obligación constitucional de tener bien integrada contabilidad gubernamental en lo estructural, menos cumplir con estas obligaciones. Yo creo que el reto que viene son reformas legales en aras de poder impulsar el cierre del grifo. Nosotros en el Comité de Participación Ciudadana sí estamos impulsando y avalando lo que está promocionando el SAT en esta materia y ojalá esta semana ya podamos salir con un anuncio público. En 2012, ¿cuándo se constituyeron empresas fantasma? ¿Cómo operaron? La mayoría, empíricamente, la mayoría de las empresas fantasma de ese entonces se crearon ad hoc. Es decir, fueron para este proceso y lo mismo las outsourceras y desaparecieron después del proceso. Por lo tanto, no fiscalizables, no rastreables, pero no perdamos de vista otra cosa. No hay datos oficiales en este punto. No perdamos de vista otra cosa. Si el SAT, con toda su potencia fiscalizadora, tiene una presencia fiscal del 3% sobre el universo de contribuyentes formales, difícilmente podemos pensar que alguna otro órgano fiscalizador va a tener esa misma potencia. Ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, ni el INE. El problema es que el INE se volvió, cada proceso electoral se vuelve la Comisión de Vigilancia es quien paga los platos rotos. Para cerrar, nada más no hay datos oficiales publicados, pero sí hay evidencia empírica y evidencia proporcionada por los funcionarios públicos que están realizando los trabajos de fiscalización. Muchas gracias, Luis. Distribuí las preguntas que nos formularon a los participantes y
pues ahora me toca. Sí. Ahorita me estaba comentando María Amparo una pregunta. El SAT tiene el mismo problema de fiscalización con el sistema financiero. A través de la Comisión Nacional Bancaria, del 100% de los requerimientos que hace de información el SAT al sistema financiero, el 80-85% provienen del SAT. Es decir, el remanente proviene de otras entidades. El SAT se topaba con pared, también tiene tiempos de fiscalización, muy lentos, no ubicaba, y generaron un proforma. Ahora manda la información, el requerimiento, y en 72 horas están recibiendo el proforma, la información a través de la misma aplicación. Y con base en la información que reciben, entonces sí, si quieren judicializar el tema, ya hacen una segmentación de la información. Y a mí me parece que el INE fácilmente o razonablemente podría extender el proforma para los mismos propósitos. Muchas gracias, Luis. Iván. Solo dos comentarios. Uno, el problema del financiamiento público, financiamiento privado, ¿qué tanto debe haber de uno o de otro? Yo creo que algo que se debe establecer es, en todo caso, la capacidad de fiscalización de ese financiamiento privado, la posibilidad de determinar de que haya instrumentos en los órganos administrativos y penales de control de determinar los recursos que ingresan a una campaña política. Lo decía ahora María Amparo en lo que declaraban los partidos como gastos de campaña, que algunos solo al 38% me parece que mencionó de algunos, es decir, ni siquiera se gastan todo lo que están autorizados para gastar. ¿Por qué? Muy probablemente porque esa es una información falsa, porque lo que ocurre es que podrían declarar como gastado lo que cualquiera podría verificar que efectivamente se gastó, pero todo el financiamiento anónimo no está precisamente declarado ante las autoridades electorales. Esa capacidad y, como insisto, la consecuencia para que la transgresión de la norma sí tenga una sanción real efectiva. Y el otro punto es, en el panel anterior me pareció, fue en el anterior, que se decía, nadie da dinero por nada. Es decir, se financia con el propósito de obtener una retribución. Pero eso, para decirlo claramente, es la compra de contratación. Es decir, si admitimos como válido que se financie y que luego haya un retorno por la vía del contrato de cualquier naturaleza, pongamos el contrato de obra pública, lo que estamos es también legalizando la corrupción. Por lo menos en el aspecto también mencionado ahora de la contratación directa, que por lo menos la contratación directa sea prohibida respecto de los financistas de los partidos, porque es la que se hace justamente como retribución por el dinero obtenido. Creo pues que independientemente de llegar a proporciones en cuanto al financiamiento de lo público, del financiamiento público, del financiamiento privado, lo que sería necesario es establecer un régimen más riguroso de inhabilidades, de incompatibilidades, de conflictos de intereses, que haya también en la contratación de obra, en la ley de contratación del Estado, haya también normas que restrinjan la posibilidad de satisfacer estos círculos de corrupción, que la ley del servicio civil sea realidad, sea efectiva, de manera que la carrera administrativa en los órganos del Estado sea una realidad y no se afecte, como ordinariamente ocurre en nuestros países, por la vía de la contratación de prestación de servicios que no tienen una supuesta relación laboral, pero que es también la contraprestación que se hace a los
financistas o a la clientela de que también se mencionaba ahora. Yo creo que buscar reformas también en esos sentidos para atacar materialmente este fenómeno podría ser muy provechoso. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta directa del público. Adelante, si nos dices tu nombre y te identificas. Adelante. ¿Se oye? Se oye Ok. perfectamente. Sí, gracias. Soy Genaro Parrilla, auditor en la UTF. Mi pregunta va enfocada a lo que comentaba el licenciado Hacha en relación a las empresas fantasma, que yo más bien las definiría como delincuencia enmascarada, porque detrás de ellos debe haber personas de carne y hueso, personas físicas, y en eso radican mis preguntas, que es básicamente ¿quiénes son esas personas físicas? Si hay alguna investigación acerca de las mismas y ¿qué experiencia se tiene en relación a esa investigación? ¿Cómo se ha llegado a la conclusión de quiénes son y a dónde han llegado esos dineros que finalmente son los que están corrompidos, ¿no? Los que corrompen, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra mano levantada? Sí. Podemos tomar unas preguntas más antes de darles la palabra a los panelistas para el cierre. Sí, adelante. Mi pregunta es para María Amparo. Y es la siguiente. Yo no entiendo por qué, si la corrupción distorsiona tantas y tantas variables, ¿por qué no investigan de alguna otra forma estos hechos? A mí me inquieta mucho, por ejemplo, saber que si yo me llamo Iván Velázquez, ya cumplí por el solo hecho de que informé a un público pequeño o grande, o yo, Gonzalo Hernández Licona, ya cumplí porque también di mucha información a un público pequeño o grande, o yo, Luis Manuel Pérez de Hacha, ya cumplí por dar tanta información a un público numeroso. O inclusive yo, Héctor Balcázar, porque este es mi nombre, que formo parte de este público, ya cumplí por el solo hecho de escucharlos, de apuntar. O todo este público que está aquí presente ya están cumpliendo por el solo hecho de que están sentados aquí y veo a tanta gente viendo sus teléfonos celulares. Yo de verdad, yo no entiendo por qué. ¿Terminar de formular su pregunta, por favor? La pregunta es esta: ¿estamos cumpliendo todos? ¿O simplemente son los políticos los que están mal? Muchas gracias. Pregunto si alguien más. Bueno, pues pasamos, María Amparo, en ese orden. Tenemos un par de minutos. Sí, Héctor, comparto o siento en el tono de tu pregunta, perdón, en el tono de tu pregunta un enojo y una desesperación que comparto. Creo que hacemos poco y aparte de los cambios normativos que están sugiriendo aquí, los cambios en política pública, cerrar el grifo, en fin, hacer castigos que realmente les duelan, en fin, todas esas cosas. Creo que también tenemos nosotros, la sociedad, nosotros los que estamos aquí arriba, panelistas, nuestros consejeros del Instituto Nacional Electoral, tenemos que elevar el listón de exigencia a nuestros gobernantes. No cumplimos con nada más estar sentados aquí escuchando o yo haciendo una investigación sobre cómo suben la venta de los tinacos o Luis Manuel de las empresas. Pero sí te quiero decir que habemos un conjunto de funcionarios, porque también los funcionarios contribuyen, y de parte de la sociedad que sí estamos empeñados en hacer propuestas y en hacer denuncias y en promover una cultura de la prevención, de la denuncia, del castigo, etcétera, y estamos empeñando
nuestras carreras profesionales en hacer eso. Entonces, nos falta muchísimo, hemos tenido más impacto que incidencia, pero pues cuesta mucho trabajo, pero es la única manera. No hay sistema anticorrupción que haya sido exitoso en ninguna parte del mundo si no colabora la sociedad. Gracias, María Amparo. Luis, por favor. Dos aproximaciones, empiezo por esta última. Nosotros en el Comité de Participación Ciudadana lo que más sentimos es frustración, porque realmente tratar de materializar nuestro trabajo no se puede, ¿eh? De nosotros no depende la investigación de los delitos, de nosotros no dependen las acusaciones, de nosotros no dependen los trabajos de auditoría, y hay mucho trabajo realizado, ¿eh? Te puedo hablar de los sabotajes que estamos recibiendo, de las reprimendas, de las descalificaciones, de las votaciones en contra, temas que no podemos meter ni siquiera en agenda, deja tú discutirlos, ni siquiera en agenda. Argumentación inválida, te pongo un ejemplo, nos dicen que los delitos de corrupción todavía no son delitos porque no está nombrado el fiscal anticorrupción. Es lo más absurdo que estamos escuchando. Bueno, es el razonamiento de las instituciones, del Estado, responsables de la acusación, de la persecución, acusación y juzgamiento de los delitos de corrupción. Hay que seguir luchando, hay que seguir empujando, pero si son unos académicos y unos integrantes del Comité de Participación Ciudadana quienes andamos ahí como desvariando sobre el tema de la corrupción, estamos muy lejanos de poder trascender en este trabajo, pero no nos rajamos, seguimos en eso. En lo que corresponde a las empresas fachada, el principal problema que se tiene es que son identidades robadas, identidades falsas o de plano identidades inexistentes en domicilios falsos que se crean y desaparecen inmediatamente. Por lo tanto, rastrear el dinero al verdadero beneficiado es es posible, pero poco fructífero. De ahí la insistencia en poder, sí se tiene que hacer el trabajo, no se está haciendo adecuadamente, pero también hay que voltear, insisto, a cerrar el grifo, porque si no, no vamos a poder llegar muy lejos en esta materia. Hay que sancionar, pero para mí hay que sancionar ya con delitos de mayor envergadura, no solo delitos de corrupción, también hay lavado de dinero, hay fraude fiscal y sobre todo hay delincuencia organizada, porque acordémonos de una cosa, cuando 3 o más participan en el lavado de dinero, que aquí se da, hay delincuencia organizada con todas las consecuencias que ellos se derivan, ¿no? Muchas gracias, Luis. Iván, adelante. Porque que es difícil la investigación respecto de las empresas fantasmas, pues es una realidad. Pero nosotros hemos podido, en la investigación con el Ministerio Público, la CICIG con el Ministerio Público en Guatemala, identificar empresas fantasmas y hemos logrado ya procesos contra una simple mención de persona, la exvicepresidenta de la República con el entramado de empresas de papel que tenía o de cartón, utilizadas para la corrupción o utilizadas también para recibir estos recursos vía financiamiento, porque además lo que hay que hacer es seguir el rastro del dinero, identificada la entidad, la empresa fantasma, esas relaciones supuestas que en realidad no existen, seguir esas relaciones podrán eventualmente permitir llegar, como logramos hacerlo, a los conductores, secretarias, empleados del servicio, personas muy sencillas que aparecían como propietarias de empresas en esas condiciones. Yo creo, y por las dos preguntas formuladas o por las dos intervenciones, que existe en realidad esa insatisfacción, que todo esto puede quedar convertido en un discurso. Y lo que hay que buscar son los mecanismos materiales efectivos para lograr esa lucha contra la corrupción en general, pero en particular en el tema del financiamiento electoral ilícito. Y yo creo que eso se puede lograr mediante un Ministerio Público fuerte, con todas las herramientas para adelantar la investigación criminal, pero también, y naturalmente que unos jueces también que resuelvan adecuadamente sobre esto, que el Ministerio Público presente, pero también se requiere que haya una prensa
seria, responsable, objetiva, denunciadora permanente de los hechos de corrupción que se, a través del periodismo investigativo, logra verificar, y de una ciudadanía activa, participativa, que está también exigente en la acción, en la respuesta que desde los organismos tiene que darse a todos los actos ilícitos. Y en esto también el papel que tiene la sociedad en generar una consecuencia social al corrupto, que es también otro de los graves problemas. El corrupto puede continuar con sus actividades normales si acaso el cumplimiento de una pena y nada más, y continúa entonces también en los mismos círculos de poder, en los mismos círculos de la apreciación social. Hay que descalificar esas acciones que son las que perjudican la vida democrática. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues con esto damos por concluido nuestro panel. Solo les pido que me acompañen en un aplauso de reconocimiento a nuestros panelistas. Les informamos que en punto de las 16 horas dará inicio el último panel del día,